cactus Trichocereus pachanoi presentan flores, las cuales nacen cerca de la parte alta de los tallos. Se abren de noche, son de color blanco, con mucho olor y con tubo floral con pelos negros. Asimismo, son de vida breve, ya que suelen durar 1 o 2 días. Luego se marchitan y caen. Sobre la toxicidad o no de las flores de este cactus, se dice que posiblemente comparta algún alcaloide, el mismo que es tóxico y nocivo para la salud. La mescalina, con propiedades alucinógenas, forman parte de esta flor. Actualmente, algunos estudios más en profundidad hablan de más componentes, 6 o 7 alcaloides y sustancias psicoactivas. Respecto de la flor del cactus San Pedro, las flores aparecen únicamente por la noche, cerrándose por la mañana, las mismas que están ligeramente perfumadas. Se debe tener en cuenta que este cactus generará flores en función de su procedencia, es decir, si procede de esqueje o de semilla. Si procede de semilla, puede tardar años en florecer, incluso puede que no lo haga nunca. Si procede de esqueje o propagación vegetativa, será más fácil que florezca, aunque también puede tardar mucho tiempo y no exista fecha fija. Estas flores son muy recurridas por las abejas y otros insectos, ya que al cabo de unos días se caen las flores, por lo que si le quedó un hilo de unión, es que aún no está del todo seca. Habría que dejarla unos días más para quitarla, o bien para que caiga por sí misma. Las flores de este cactus son muy hermosas y después de su primera floración seguirán saliendo muchas más flores, pero al cabo de días siempre se caerán las flores. Estos cactus pueden tardar años en dar flores. Estas tienen vida corta y luego se marchitarán y caerán. Queda claro que estas flores aparecen únicamente por la noche, cerrándose por la mañana, y miden hasta 23 centímetros de longitud y están ligeramente perfumadas. La inflorescencia de este cactus es un espectáculo digno de ver. Este cactus, cuando alcanza la madurez, genera grandes y llamativas flores blancas que comienzan su crecimiento en las costillas de la planta. Debido a esto, el cactus San Pedro, dejando a un lado sus propiedades rituales, es también una de las plantas ornamentales más utilizadas para la decoración de jardines de exterior. Se recomienda abonar cada 2 o 3 semanas durante el proceso de floración de la planta para aprovechar todo su potencial. Si tu Trichocereus pachanoi no florece, no te preocupes, este cactus florecerá de manera periódica o no, y únicamente cuando haya recibido los nutrientes adecuados, teniéndose en cuenta que los ejemplares más jóvenes suelen dar solo una flor, mientras que los más viejos dan muchas flores. El cactus San Pedro es de rápido crecimiento, pero sus bonitas flores nocturnas suelen hacerse esperar. Son muchos los que tienen ejemplares de esta planta con muchos años y aún no los han visto nunca al florecer. Si mantienes unas condiciones adecuadas de temperatura, luz, humedad, sustrato y abono, tu San Pedro podrá empezar a florecer cuando alcance aproximadamente 1 metro de altura. Sus fantásticas flores lo han convertido en un cactus muy querido, tanto por los coleccionistas y otras personas, toda vez que sus flores son de vida breve, ya que suelen durar 1 o 2 días, luego se marchitan y